Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 6 de... De este lunes 6 de mayo del año 2024. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en el celular. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo, ya les voy a decir, de Alfredo y Marianela. Ellos están en Canadá, en Toronto, y hoy se van a juramentar como ciudadanos canadienses con corazón venezolano. Bueno, felicitaciones a Alfredo y a Marianela. Juan Carlos Correia, reportando sintonía de un sitio no identificado por razones de seguridad. Douglas Isturiz nos saluda desde El Salvador. Guillermo Usech en Puerto Ordaz. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania. Henry Moreno en Atlanta. Xavier Miguéis en Barcelona, España. Hugo Boscán en Játiva, Valencia. Nelsa Vivas en Caracas. Gustavo Ramos en Tulsa, Oklahoma. Gerardo Usech en Lima. A ver, se me saltó aquí. Había dicho María Alejandra Alfonso en Gainesville. Grey Hernández en Denver. Doña María Alicia Sifonte en Caracas. María Morales, buenos días, María. Guillermo Lozano en Johns Creek, Georgia. Magali Hernández en Dublín. El amigo Mike Malone, Antonio Rodríguez, hoy está manejando su camión por Pierce, Minnesota. Está lejísimo. Guillermo Triana en Humboldt, Texas. Mimoni Annie Amran en Bogotá. Luis Hurtado está en Leisure City, en Florida. Jesús Grajirén en Caricuao, Caracas. Chere Ramos Graterol también en Caracas. Aida Bon en Orlando. Gloria Herrera en Bogotá. Marino Vera, buenos días, Marino. Edgar Bravo en Madrid. Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut. Marino Vera en Bogotá. Francisco García en Columbus, Ohio. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz comienzo de semana. Mariel Sofía Rodríguez, apoyando a Flor Alicia Anzola, está en la producción informativa en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz inicio de semana para todos nuestros oyentes, César, Flor y Laurita allí en el estudio. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz lunes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 6 de mayo, es el día de San Petronax, Santo Domingo Savio, San Eadberto, Santa Benita de Roma y San Lucio de Cirene. En el calendario astrológico nos dice Enrico Mariani, que tenemos a la luna menguando en Aries. Luna de rapidez, luna de energía, luna para plantearse retos, luna para competir, luna para adelgazar, por ejemplo, luna para tomar decisiones sobre la marcha. Como vaya viniendo, vamos viendo. Luna de rapidez y de energía. Y esa luna estará allá arriba hasta las 5:42 de la tarde, cuando entonces menguante entrará en Tauro. Pero de Tauro hablamos mañana. Por el día de hoy resumimos un sol y dos luna. Luna menguante en Aries y a partir de las 5:42, cuando ya el día esté por terminar, menguante en Tauro, sol en Tauro, el lunes 6 de mayo del año 2024. Hoy 6 de mayo es el Día Internacional Sin Dietas.
El origen de esta fecha fue gracias a la feminista británica Mary Evans John, quien en 1992 decidió emprender una lucha en contra de las empresas e industrias encargadas de promocionar el consumo de productos dietéticos. Se transformó además en la principal portavoz de los desórdenes alimenticios que afectan a las personas en todo el mundo, como la bulimia y la anorexia. Eso del día sin dieta, recuerdo tanto a Napoleón Graciani, que decía: las dietas engordan. ¿Por qué? Porque yo nunca he visto a un flaco haciendo dieta. Es el Día Mundial de la Filatelia para todos aquellos pues que coleccionan estampillas. El Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta. Concienciar a la población acerca de esta enfermedad rara que afecta a miles de personas en el mundo, caracterizada por la fragilidad ósea. Es el Día Mundial del Acordeón. A ver, la selección de esta fecha se realizó con motivo de que se presentó la patente en tal día como hoy. El 6 de mayo de 1829 se presentó la patente del primer acordeón. Lo inventó en Viena Cyril Demian, un fabricante armenio de órganos y pianos. Y en Venezuela es el Día del Reportero Gráfico, así que felicitaciones a todos los amigos reporteros gráficos allá en Venezuela. El programa que hemos preparado para el día de hoy, 6 de mayo, lo vamos a iniciar en Bilbao con la politóloga Carmen Beatriz Fernández. Con ella analizaremos el cuadro político venezolano. Edmundo González ha dicho que sí, que él está dispuesto a reunirse con Nicolás Maduro y con quien sea necesario, que él no vea a los chavistas, maduristas como enemigos, sencillamente como adversarios políticos. Una vez que se abre esta invitación, ¿qué puede ocurrir? De Bilbao iremos a Madrid, seguiremos en España para conversar con la periodista Ángela Cantador. Ángela forma parte de CLIP, Centro de Investigación Periodística de América Latina. Ella forma parte del equipo que hizo un reportaje extraordinario, lo transmitió Telemundo. Los migrantes cruzando la frontera en los camiones, en los containers de las gandolas, el drama por el cual atraviesan estos migrantes, eso lo vamos a conversar con ella. De Madrid vendremos a Miami para conversar con el profesor Eduardo Gamarra, profesor en el Departamento de Política de la Universidad Internacional de Florida. Con él analizaremos el tema de las protestas en las universidades de Estados Unidos, que lejos de calmarse, lejos de amainar, pues ha empezado a subir de tono y de volumen. Luego iremos a Bogotá para conversar con el periodista Roberto Denis de Armando Info. PBS, la prestigiosa cadena Public Broadcasting System aquí en Estados Unidos, va a presentar el próximo martes 14 A Dangerous Assignment, una tarea peligrosa. Este documental relata el trabajo que hizo Roberto con todo el equipo de Armando Info cuando empezaron la investigación del caso de Alex Saab. Pues bien, ha sido un caso tan interesante, tan apasionante, que ha dado pie pues para un documental en PBS. Luego iremos a Ciudad de Panamá para conversar con José Arcia y hablar pues de las elecciones del día de ayer, donde resultó ganador José Raúl Mulino, el Delfín de Ricardo Martinelli, el expresidente inhabilitado por corrupto. ¿Qué le espera a Panamá ahora en una presidencia de Mulino? Y en Caracas, en San Antonio de los Altos, allá en Venezuela, vamos a conversar con la doctora Flor Pujol. La doctora Pujol es viróloga, ella trabaja en el IBIC, y con ella vamos a hablar de la probable transmisión de la gripe aviar H5N1 de mamífero a humano, porque está en este momento de mamífero a mamífero, pero podría dar el salto a los humanos. Eso lo vamos a conversar con ella. Y el foro del día de hoy es interesante porque cuando se llega a cierta edad en la vida uno dice, no, ya el loro viejo no aprende a hablar, ya no tengo más nada que aprender, pero ¿y si no es así?
formarse después de los 55 o los 60. ¿Se puede uno formar, iniciar un estudio serio, académico, formal, superior, en esas edades donde ya se supone que uno debería estar retirándose? Esto lo vamos a tocar con el doctor Juan Antonio Domínguez. Él es médico psiquiatra y él forma parte de la Asociación Mexicana de Neuromodulación. Él está en Ciudad de México. Y en Río de Janeiro, la psicóloga clínica Joana Alenzo. Ese será nuestro foro para el día de hoy. Este es el programa que te hemos preparado para esta mañana del lunes 6 de mayo. Cuando repasamos las efemérides de este día, tenemos que el 6 de mayo de 1682, el rey Luis XIV inauguró el Palacio de Versalles. Y siguiendo en Francia, pocos años después, el 6 de mayo de 1758, mucho después, nació Maximiliano Robespierre, quien fuera uno de los líderes de la Revolución Francesa, que terminaría decapitando pues a los reyes de Francia, a Luis XVI, a María Antonieta, y él mismo, desde el reinado del terror, fue decapitado a los 36 años en la Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia, en 1795. Tal día como hoy, en 1856 nació Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, uno de los pensadores fundamentales del siglo XX, de mayor influencia en el siglo XX. Falleció en 1939 a los 83 años de edad. El 6 de mayo de 1873, a los 82 años, en Nueva York, falleció el general José Antonio Páez. Tres veces presidente de Venezuela. El verdadero padre de la patria sería José Antonio Páez, porque Páez fue el que decide que se separe Venezuela de la Gran Colombia y se forma la República de Venezuela. Bolívar, como sabrán, pues había conformado la Gran Colombia. Hoy está cumpliendo 93 años Willie Mays. Sí, Willie está vivo y está cumpliendo Willie Mays. Y hoy está cumpliendo 63 años George Clooney, actor, productor, director y todo un líder en la cinematografía de estos tiempos. Y tal día como hoy, en 1992, falleció la gran Marlene Dietrich, la que protagonizase El Ángel Azul, y fundamental en los comienzos del cine alemán. Falleció a los 91 años. Y hoy, 6 de mayo, está cumpliendo años Rocío San Miguel. Rocío tiene ya 90 días en prisión, así que debemos estar con ella, acompañarla en nuestros sentimientos, en nuestra opinión. Pues es una prisión totalmente injusta. Rocío, no voy a decir la edad de Rocío porque Flor Alicia me va a reclamar. Y tal día como hoy, el 6 de mayo del 2004, salió el último episodio de la última temporada de esta serie, 1994 hasta el 2004, con 236 episodios en total. Cuando vamos a las efemérides musicales, aquí hay una discrepancia, porque o está cumpliendo 100 años el día de hoy, o está cumpliendo solo 94. Estoy hablando del gran Willy Rosario. Willy Rosario, gran timbalero, director de orquesta, brillante arreglista, oriundo de Coamo, en Puerto Rico. Y hoy está cumpliendo 66 años Lolita Flores, la hija mayor de la faraona, doña Lola Flores. El 6 de mayo de 1965, en una habitación de hotel en Clearwater, aquí en el estado de Florida, estaban Keith Richards y Mick Jagger
componiendo. Y al primero se le ocurrió este riff de esta pieza, que para muchos es el gran riff del rock and roll. El editorial con César Miguel Rondón. Al chavismo no me gusta verlo como un enemigo, sino como un adversario político. Así habla Edmundo González Urrutia. No es un hombre de confrontar, no es un hombre de pugnacidades, es un hombre de conciliaciones. Y decide que es mejor empezar a trazar un camino que nos lleve a la concordia y a la paz. Se acabó pues el enemigo, se acabó la guerra. Vamos a tratarnos como gente civilizada, vamos a tratarnos como adversarios políticos. Eso lo dijo González Urrutia en una entrevista reciente y afirmó: es nuestro interés no generar más polémica, ser un país que mantenga la tradición que ya teníamos por muchos años y que se asegure una transición pacífica para salir de este atolladero en el que estamos. Y dice de Maduro: es un adversario político con el que tendremos que sentarnos en algún momento a conversar. ¿Se sentará con Maduro?, le pregunta el periodista. Pues con todo el que sea necesario hablar, respondió el candidato unitario de la oposición. Y le pregunta el periodista: hay unidad en la oposición, se habla de fracturas, de roces. Si no hubiese unidad, no se habría designado mi candidatura de manera unánime. Eso es muy importante. ¿Qué espera que pase el 28 de julio? Que celebremos el triunfo de todos los venezolanos. ¿Y si no gana?, revira el periodista. No me planteo situaciones hipotéticas de derrota. Las últimas mediciones a las que hemos tenido acceso nos invitan a ser optimistas en este momento. Es increíble el tono de González Urrutia, sobre todo después de un cuarto de siglo de frases altisonantes, belicosas, altaneras, desafíos a muerte, desde aquella frase terrible de le voy a freír la cabeza a los adecos, a estos tiempos donde se llama no, somos adversarios, vamos a sentarnos a conversar porque hablando es como se entiende la gente. Cuando dice González Urrutia que es optimista, bueno, basta recordar la encuesta que nos reveló Jesús Seguías el pasado viernes, cuando nos mostró los resultados donde la intención de voto por González Urrutia está en este momento en 62%. Por Nicolás Maduro, 20%. Es decir, un abismo de 42 puntos porcentuales entre uno y otro. Y hay que tener en cuenta que González Urrutia, hasta prácticamente antier, le llamaban, no sin desprecio, no sin cierto tono despectivo, el desconocido. Bueno, ojalá sea el signo de que los tiempos ciertamente van cambiando. Son las 9:20 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias más importantes de este lunes 6 de mayo. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. A las 6:24 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes de este lunes 6 de mayo. Comenzamos en la ciudad de Panamá. José Raúl Mulino, el delfín del exmandatario Ricardo Martinelli, inhabilitado por corrupción, fue elegido ayer nuevo presidente de Panamá, imponiéndose con una amplia diferencia a sus adversarios directos que vieron cómo se dividían los votos entre ellos, mientras se imponía el candidato que prometió devolver el dinero a los bolsillos de los panameños. Houston. Las tormentas en Texas trajeron lluvia adicional al área ya saturada de Houston, donde cientos de personas han sido rescatadas de casas y caminos inundados, mientras que al norte, en el área de Fort Worth, un niño murió después de ser arrastrado cuando el auto en el que viajaba quedó atrapado en las aguas de la inundación.
El ejército israelí comenzó hoy lunes a evacuar a 100.000 personas del este de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, tras semanas advirtiendo que lanzará una gran ofensiva, pese a que se espera que sigan las negociaciones para una tregua entre Israel y Hamás. El fin de semana quedaron en evidencia las persistentes diferencias entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás para un acuerdo que permita un cese al fuego de los combates tras casi 7 meses de guerra en Gaza durante las conversaciones que se dieron en el Cairo. Qatar, Egipto, Estados Unidos están mediando desde hace meses para lograr una tregua que permita la liberación de rehenes israelíes cautivos en Gaza. Y hoy lunes está previsto que continúen las conversaciones en Doha tras la llegada del jefe de los servicios de inteligencia estadounidenses, William Burns. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió que invadirá Rafah con o sin tregua, pese a las preocupaciones expresadas por Estados Unidos, su principal aliado, y por la comunidad internacional sobre el destino de los civiles refugiados en esta ciudad. El Partido Laborista del Reino Unido derrotó a los candidatos conservadores en cientos de elecciones locales en todo el país, lo que se considera en gran medida un indicador de las próximas elecciones generales en el Reino Unido. Entre los ganadores se encontraba Sadiq Khan, elegido alcalde de Londres por tercera vez. Los laboristas superaron las expectativas y obtuvieron escaños clave incluso en lugares donde habían sido criticados por su postura evasiva respecto a Gaza por parte de los musulmanes británicos. Un electorado laborista clave y otros críticos de las acciones de Israel en la guerra. El presidente de Argentina, Javier Milei, admitió que las Islas Malvinas, de las que Argentina reclama su soberanía, están en manos del Reino Unido y que no hay una solución instantánea a la disputa, según dijo en una entrevista para la BBC londinense. Milei también reconoció que podrían pasar décadas hasta poder intentar recuperar las islas y recalcó que Argentina no busca el conflicto con el Reino Unido. Las universidades estadounidenses aumentaron la seguridad en las ceremonias de graduación durante el fin de semana, mientras las protestas pro-Palestina continúan sacudiendo a los campus. Los manifestantes fueron expulsados de la ceremonia en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, y la policía desalojó un campamento de estudiantes en la Universidad del Sur de California, que ya canceló su principal evento de graduación. Algunas universidades han prohibido banderas y pancartas e instalado detectores de metales. Hoy, un grupo de estudiantes de la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, inició una huelga de hambre para protestar por la guerra de Israel contra la Franja de Gaza y en apoyo al pueblo palestino. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó a las Fuerzas Armadas realizar en breve maniobras con armas nucleares tácticas debido a las amenazas de Occidente, según informó hoy el Ministerio de Defensa en Moscú. Durante los ejercicios se llevarán a cabo una serie de actividades para la preparación y el uso de armas nucleares no estratégicas. Cita textual del comunicado castrense. Estas maniobras con misiles, en las que participará tanto la aviación como la armada, serán efectuadas por las fuerzas del Distrito Militar Sur, que limita con Ucrania. Además, añade el comunicado militar, los ejercicios buscan mejorar el nivel de preparación de las fuerzas nucleares no estratégicas a la hora de realizar misiones de combate. Fin de la cita. En Washington, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, podría afrontar una votación sobre su destitución esta semana. Un momento crucial que presenta una importante prueba de liderazgo para el republicano de Luisiana, aunque se espera que prevalezca. Los demócratas han dicho que votarán para acabar con el esfuerzo liderado por la representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, asegurando efectivamente que Johnson no pierda su puesto. Incluso si la votación fracasa como se espera, todavía amenaza con generar un enfrentamiento importante en la Cámara de Representantes e intensificar las divisiones entre los republicanos de la Cámara, que controlan una mayoría muy estrecha. Algunos conservadores de línea dura han sido muy críticos con la presidencia de Johnson, particularmente después de que ayudó a aprobar un importante paquete de ayuda exterior para Ucrania el mes pasado.
Un avión con destino a Caracas despegó el viernes desde Santiago de Chile para trasladar a 65 venezolanos expulsados, la mayoría por cometer delitos, luego de un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro tras semanas de tensiones bilaterales, según informaron las autoridades chilenas. Es el primer vuelo rentado por el gobierno chileno que logramos concretar durante este año a Venezuela, y por lo tanto estamos traduciendo el diálogo diplomático con Caracas en hechos concretos, dijo el viceministro del Interior chileno, Manuel Monsalve. De esta forma se reanudaron los vuelos de expulsión de ciudadanos venezolanos luego de semanas de tensión entre Santiago y Caracas, por unas declaraciones del canciller venezolano Iván Gil en las que negó la existencia de la banda criminal internacional Tren de Aragua. Al menos 6 personas murieron hoy y 35 resultaron heridas en un bombardeo ucraniano con drones en la región rusa fronteriza de Belgorod, donde los ataques de las fuerzas de Kiev son habituales, según informó el gobernador Vyacheslav Gladkov. Funcionarios republicanos en Estados Unidos que creen en la legitimidad de las elecciones han formado un grupo que está rechazando las mentiras electorales y las teorías de conspiración que han persuadido a una gran parte de su partido que afirman no se puede confiar en las elecciones. El objetivo de estos funcionarios del Partido Republicano es combatir la desconfianza pública en la votación y en el recuento de votos, y hacer que todos los funcionarios electorales refuercen el mensaje de que las elecciones en todo el país, en todo el territorio de Estados Unidos, están bien administradas, son seguras y son confiables. A las 9:32 vamos ahora con nuestra primera entrevista de este lunes 6 de mayo. Vamos a cruzar el Atlántico y llegamos a la ciudad de Bilbao, en el País Vasco, España. Allí está la profesora Carmen Beatriz Fernández, profesora en la Universidad de Navarra. Carmen Beatriz, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Buenos días, César Miguel, encantada de estar con ustedes nuevamente. Carmen Beatriz, Edmundo González, de quien la última encuesta de Datincorp dice que le lleva nada menos que 42 puntos porcentuales de ventaja en intención de voto a Nicolás Maduro, 62 contra 20. Ha dicho que está dispuesto a hablar con Nicolás Maduro en cualquier momento porque no lo ve como un enemigo, sino tan solo como un adversario político. No hay respuesta todavía de Maduro a una propuesta como esta, pero está cambiando por lo visto el tono político. ¿Cómo ves esa situación? Sí, creo que la oferta principal que está exhibiendo Edmundo González Urrutia es precisamente la oferta de una transición, ¿no? Y la oferta de una transición pacífica donde hay cosas que estamos viendo y esperamos que haya cosas también que no estamos viendo, ¿no? Espacios de acuerdos que son pues necesarios si tú quieres arribar a una solución pacífica, porque evidentemente nosotros estamos viviendo un clima electoral de cara al 28 de julio, pero estamos convencidos de que esta no es una elección normal, no es un proceso regular en una democracia establecida, muy por el contrario, ¿no? Estamos ante una democracia secuestrada y tú tienes que, hay gente que está trabajando los incentivos para que los secuestradores liberen a esa democracia, ¿no? Y creo que ese es un poco el juego de cara a julio. Entonces, podemos hablar de campaña electoral, podemos hablar de comunicación política, de los mensajes, pero hay otras cosas más del entramado institucional y del entramado de fuerzas que son inevitables si tú quieres llegar a una solución, ¿no? Fíjate, Carmen Beatriz, durante años el régimen, digamos, ladraba y la oposición pisaba el peine y respondía igual con ladridos. Eso nos llevó pues a unos momentos de crispación total, donde nadie se entendía porque ladrando no se entiende la gente, se entiende es hablando.
no es que el régimen haya cambiado, porque ya escuchamos los discursos muy virulentos, tanto de Diosdado Cabello como de Jorge Rodríguez, por no dejar de lado a Nicolás Maduro. Pero en la acera contraria no le suben el tono, no le suben el volumen. González Urrutia dice, no, usted no es mi enemigo, usted es apenas mi adversario político y hay que sentarse a hablar. Este cambio de tono, este cambio de estrategia, ¿cómo lo puede manejar el régimen? Tarde o temprano es factible que entonces se tengan que sentar a hablar, Carmen Beatriz. Es inevitable que se tengan que sentar a hablar, porque, bueno, tú lo decías al principio, o sea, este trabajo de campo que acaba de terminar una encuestadora que es bastante prestigiosa, TINCOR, habla de que un Edmundo González Urrutia, que era un gran desconocido por el público hasta ayer, prácticamente está triplicando en intención de voto a Maduro. Es decir, la capacidad de transferencia de los votos de María Corina Machado hacia el candidato cualquiera ha sido muy exitosa en un lapso de tiempo muy rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una campaña muy singular, una campaña 2x1, donde tú tienes a una María Corina Machado recorriendo el país de una manera muy intensa. Y luego tienes a un Edmundo González Urrutia, pues en Caracas, dando entrevistas a medios internacionales, pero también mandando un mensaje conciliatorio, claramente. Entonces, lo que estamos viendo es una sinergia en estas dos personalidades, en estos dos liderazgos, una sinergia muy importante, una alianza que responde a ese concepto de sinergia, ¿no? O sea, es la suma de María Corina y Edmundo es más que la suma de sus partes, ¿no? Entonces, y parece estar funcionando y estar recogiendo toda esa inmensa vocación y voluntad de cambio pacífico que tiene la sociedad venezolana. Carmen Beatriz, han sido muchos años de golpes. De repente uno se acostaba convencido de que se habían ganado unas elecciones y 2 horas después te levantabas y no se habían ganado ninguna elecciones. Has tenido momentos de euforia donde de repente los líderes terminan presos arbitrariamente, donde el sector que busca la consolidación democrática recibe golpes y más golpes. Esto hace que muchos en este momento pues estén ojo avisor, ¿no? No se sientan confiados ni seguros en que todo va viento en popa para el 28 de julio. Y más de uno te dice, ya inventarán algo. Cuidado porque van a inventar algo, porque esta gente no se detiene. ¿Realmente qué puede ocurrir, Carmen Beatriz, de aquí al 28 de julio? Bueno, yo creo que pueden ocurrir muchísimas cosas, o sea, y efectivamente creo que no se puede estar creyendo que este es un camino plano, sin obstáculos y donde tú tienes un cronograma y hay un respeto a la institucionalidad de quien arbitra y quien gestiona ese cronograma. Eso sabemos que no va a ser así, ¿no? Sabemos que hay un clima de desconfianza, no solamente del lado de la oposición, sino hay un clima enorme de desconfianza también del lado de la nomenclatura hacia lo que podría ser la oposición una vez en el poder, ¿no? Entonces, cuando tú oyes unos mensajes como los que lanza Edmundo González Urrutia o como la propuesta del presidente Petro, o respaldada por el gobernador Manuel Rosales, por ejemplo, en días pasados, de este establecimiento de garantías, pues lo que estás hablando es de que se avisora una transición. Y en las transiciones tú puedes oír muchos mensajes, ¿no? Y ahora estamos oyendo por parte del oficialismo muchos mensajes, como decías, muy virulentos, pero al final y en el fondo, todos los emisores de esos mensajes lo que están es pensando no si van a perder o no perder la elección, sino lo que pueden perder, ¿no? Entonces, al final, lo que está anidado en la cabeza de esos
de esos actores políticos es qué va a pasar conmigo, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo cuando caiga la revolución o qué va a pasar conmigo cuando la oposición llega al poder? Y esa es la coyuntura, pues, y eso define una coyuntura de una transición, ¿no? La transición implica un desmontaje de un aparato muy feroz, un aparato que ha sido muy violento, ¿no? Y desmontar eso, pues no es fácil, no es fácil y no ha sido fácil nunca, pero es necesario, ¿no? Estaba releyendo un artículo que es una maravilla, que lo recomiendo mucho siempre, que se llama Los héroes de la retirada, de un alemán, Hans, se me escapa el nombre, pero los héroes de la retirada es un artículo magnífico donde él contrasta a los héroes a caballo que están en todas las plazas y que admiran todas las sociedades con los héroes que han sido capaces, como un héroe de la transición española, como un Gorbachev, que han sido capaces de desmontar una cosa que era un equilibrio donde nadie podía estar peor, y han tenido la valentía y la disciplina de desarmar eso y la inteligencia de desarmar eso, porque cualquier idiota, y él dice eso, pero cualquier idiota puede apretar el botón de la bomba atómica, ¿no? Lo difícil es desactivar la bomba, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy importante, y eso es lo que está ofreciendo, es la oferta básica de un Edmundo González Urrutia, que me parece que por carambola o por diseño se logró llegar a esta figura que creo que el propio oficialismo tiene que valorarla mucho, ¿no? Ya lo creo. Carmen Beatriz, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Hans Magnus Essenberg. Claro. Sí. Hans Magnus Essenberg, poeta, hizo un libro extraordinario sobre el largo verano del anarquismo, sobre la historia de Durruti en los tiempos de la Guerra Civil. Muy bien, hay que buscarlo. Hay que y buscarlo. Es fabuloso, hay que leerlo 1000 veces. Hans Magnus Essenberg, sí. Muchísimas gracias, Carmen Beatriz. Gracias a ustedes. Carmen Beatriz Fernández es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Navarra. Nos habló desde Bilbao. Una pequeña pausa. Al regreso, una cosa es el Darién, atravesar el Darién. Pero después, cruzar la frontera norte de México, atravesar el río, es otra odisea infernal. Vamos a hablar de eso a nuestro regreso. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:45. Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322. 954-433-1322. Y para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial. Ventiladores y extractores hechos a la medida. Te repito el teléfono, 954-433-1322. 954-433-1322 de Ventilex. Vamos a Madrid. Allí está la periodista de CLIP, Centro de Investigación Periodística para América Latina, Ángela Cantador. Ángela, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, César Miguel. Ángela, estuviste en el equipo de CLIP que hizo
reportaje fuerte, estremecedor, de los migrantes que tienen que hacer de todo para poder cruzar la frontera norte entre México y Estados Unidos. Vimos en el reportaje la desgracia, la tragedia de que vayan dentro de los contenedores, los trailers de los grandes camiones, las gandolas, donde los tratan como si fueran ganado, les cierran, se asfixian, es como una de las personas dice, es como estar en una olla de presión. Y luego la travesía, que puede ser ir en el llamado tren de la muerte. ¿Cómo llegaron ustedes a este reportaje? ¿Cómo fue tu experiencia, Ángela? Sí, gracias, César Miguel. Pues mira, este es un proyecto que parte de una investigación previa que publicó el equipo del periodista Ronnie Rojas en Telemundo en junio de 2023, donde ellos indagaron y profundizaron en el contrabando de personas en estos tráileres, pero en Estados Unidos. Y es a través de esta investigación que ellos se dan cuenta que si las condiciones del viaje en Estados Unidos son terribles, el mismo fenómeno en México es en escala y en circunstancias aún más terribles si es posible, ¿no? Entonces se nos acercó el equipo de Ronnie de Telemundo para proponernos al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, al CLIP, armar una alianza regional para trabajar este fenómeno desde un punto de vista transnacional, ¿no? Es decir, nosotros teníamos la sensación que hasta el momento se había contado como si fueran hallazgos esporádicos de esto que sale en las noticias de hoy se encontraron 100 personas, al otro día 200, al otro día 300, pero que no había habido, digamos, una profundización en las fuerzas que impulsan que esta gente tenga que subirse a estos camiones, ¿no? Y así es como dimos con esta alianza junto con Telemundo y otros 7 medios de la región y nos pusimos a investigar el fenómeno. ¿Qué encontraron? ¿Cómo funciona esta suerte de negocio terrible? Me llamó mucho la atención cuando alguien en el reportaje dice, para los cárteles esto está dando más beneficios incluso que el tráfico de drogas, el tráfico de gente. Sí, mira, nosotros lo que nos encontramos en un primer momento cabe dejar claro que este no es un negocio nuevo, viene existiendo desde hace muchos años, pero lo que sí es nuevo es la escala de la movilidad y del uso de este tipo de transportes, ¿no? Entonces, este proyecto parte de una base de datos que empezó así de una forma, digamos, un poco manual, en que empezamos a recopilar todos los casos que documentaban las autoridades mexicanas y las notas de prensa del hallazgo de estos camiones y tráileres en el periodo de los últimos 6 años. Entonces allí es cuando uno empieza a ver que hay ciertos patrones, ¿no? Desde los lugares donde caen hasta las tendencias del flujo, y esto es lo que nos permitió cómo empezar a comenzar con ese reporteo más local y la búsqueda de las fuentes. Entonces lo que nosotros nos damos cuenta, como te digo, es que hay índices de que este es un negocio ahora floreciente, en que las condiciones en que viajan estas personas, como tú decías antes, son muy duras, muy desconocidas, y que paralelamente el aumento del flujo migratorio también está yendo en aumento el uso de estos transportes, ¿no? Entonces, varias de las fuentes con las que hablamos apuntan a que como hay este presunto aumento, este negocio se está volviendo ya una cosa muy sofisticada y muy rentable para estos grupos del crimen organizado que ven, por ejemplo, como si bien la pena por el tráfico de personas es mayor en México que en Estados Unidos, el índice de denuncias es mucho menor. Por tanto, es un negocio muy rentable al que cada vez se van sumando también personas de distintas nacionalidades con un riesgo muy bajo, ¿no? Y vemos también que este negocio está impulsado en parte por unas políticas públicas migratorias de varios gobiernos que se han ido recrudeciendo en los últimos 6 años, ¿no? Entonces, al final, el panorama que uno se encuentra es que ahora mismo no hay mecanismos que garanticen poder cruzar México de forma legal y de forma segura, y por tanto son una serie de condiciones que llevan a estas personas a tener que ponerse en manos de los traficantes para poder cruzar a Estados Unidos. Ángela, hay algo paradójico y, si se quiere, absurdo, pero las personas tienen que pagar dineros
que les cuesta mucho conseguir, miles de dólares, para que sean tratados como animales, para que les metan en una suerte de container, de contenedor, sin ningún tipo de ventilación, donde van hacinados. No hay posibilidad alguna tampoco de aliviar sus necesidades físicas. Van por igual hombres, mujeres, niños, ancianos, y las circunstancias de humillación son terribles, pero cada container de eso le representa a los coyotes, a los traficantes de seres humanos, fortunas. Esto no lo está controlando ni el gobierno mexicano ni el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacen las autoridades? Pues ahí hay un debate interesante, porque una de las grandes preguntas que nos surge a nosotros en este proyecto, y que es una pregunta repetida por muchas de las fuentes con las que hablamos, es cómo es posible que, por darte un ejemplo, este año 2023 el encuentro de personas en la frontera norte superó los 2 millones, creo que eran 2.4. Entonces, ¿cómo es posible que crucen 2 millones de personas el país por carreteras donde están las autoridades de migración, el ejército, la marina, la Guardia Nacional? O sea, es muy improbable que puedan cruzar sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Entonces, claramente tiene que haber una connivencia con las autoridades, ¿no? Sí, Entonces, sí. como te digo, es la gran pregunta, y para la que, pues, No hay respuesta. no hay una respuesta Sí. clara, ¿no? No Una última hay. pregunta, Ángela. ¿Estos migrantes de dónde vienen? ¿Cuáles son las nacionalidades más frecuentes, las que más se repiten? Pues históricamente el negocio del tráfico de personas en camiones sobre todo se daba con personas procedentes de Guatemala. Hemos visto que hay personas en nuestro análisis de estos 6 años, personas de todo Centroamérica, personas también que vienen, muchas personas de Venezuela, personas de Colombia, de Ecuador, también personas de otras nacionalidades, un fenómeno que ya se viene registrando desde 2019, donde creo que habían reportes que informaban de hasta el hallazgo de personas de 28 nacionalidades distintas en la frontera norte. Entonces, sí se ve, o sea, yo creo que a partir de 2018, cuando empiezan estas caravanas, no solo empieza un cambio en la forma de migración, sino también que hay una proliferación de otras nacionalidades. Ángela, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ti, César Miguel, por darnos este espacio. Ángela Cantador es periodista de CLIP, Centro de Investigación Periodística de América Latina. Nos habló desde Madrid. 9:56, Flor Alicia no está, así que le hago el quite. Las noticias de este momento en Conexión Radio. El programa de vuelos espaciales de Boeing puede alcanzar hoy un hito importante con el lanzamiento de su nave espacial Starliner, que llevará a 2 astronautas de la NASA a órbita. La misión, denominada Prueba de Vuelo de Tripulación, podría despegar a las 10:34 hora del este, en breve, desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, aquí en la península de la Florida. La ocasión lleva una década preparándose. La culminación de los esfuerzos de Boeing para desarrollar una nave espacial digna de transportar astronautas hacia y desde la Estación Espacial Internacional bajo el programa de tripulación comercial de la NASA. Los retrasos en el desarrollo, los problemas de los vuelos de prueba y otros costosos contratiempos han ralentado el camino de Starliner hacia la plataforma de lanzamiento durante años. La cobertura en vivo del evento se transmitirá en los canales de la NASA. Desde el día de ayer lo están transmitiendo, así que esto puede ocurrir ya en breve. Y seguimos en Florida. Ahora hacemos contacto aquí en Miami con el profesor Eduardo Gamarra del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de FIU, la Universidad Internacional de Florida. Eduardo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Ya estás con nosotros, Eduardo. Muy buenos días. Buenos días, César Miguel. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igual digo. Eduardo, como dice el refrán popular, esto pasó de castaño a oscuro. Me refiero a la situación con las protestas
en diversas universidades de Estados Unidos por el tema de la guerra en Gaza. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué estas protestas han crecido y, por lo visto, se han desbordado, tanto para los estudiantes como para las autoridades? Sí, mira, César Miguel, yo creo que hay varios motivos, ¿no? Primero que hay, por supuesto, una tradición bastante larga de protesta estudiantil y sobre todo en universidades de la élite norteamericana. No nos olvidemos que en los 60s, inclusive los 80s, con todo el movimiento para contrarrestar al régimen de apartheid en Sudáfrica, fueron las universidades y particularmente universidades como Columbia, como Harvard y universidades en California también. Lo que sorprende, sin embargo, es que se dé esto en un contexto donde no hay un estudiantado unificado, sino por primera vez lo que vemos es que hay una lucha interna entre diferentes grupos de estudiantes. Y esto de alguna manera demuestra cuán diverso es hoy el estudiantado norteamericano. Es decir, tenemos un estudiantado mucho más diverso que representa puntos de vista, por ejemplo, el punto de vista palestino. Y por supuesto, si remontamos esto a lo que sucedía antes, teníamos básicamente un estudiantado predominantemente blanco, predominantemente liberal, y que pues estaba luchando por cuestiones que podrían considerarse de la expansión de derechos civiles en Estados Unidos y la expansión de derechos civiles en Sudáfrica. Esto es muy diferente. Es diferente en el sentido de que la política exterior es cada vez más local, al haber crecido en nuestras comunidades pues una población mucho más diversa. De la misma manera que, por ejemplo, acá en la Florida, el voto cubano es muy activo e influencia la toma de decisiones en materia de política exterior hacia la región. Hoy vemos cómo grupos como árabes americanos tienen una influencia en la toma de decisiones. Entonces, esto no es sorprendente que lo estemos viendo también dentro de las universidades. Ahora, habida cuenta de que tenemos un año electoral, ¿de qué manera este tipo de manifestaciones que no han cesado, todo lo contrario, han crecido, pueden impactar, para bien o para mal, en el escenario electoral? Y ahí, César Miguel, pues obviamente quedan 6 meses aún para las elecciones. Y es una opción binaria, francamente. La opción es entre Trump y Biden. Sí. Pero como es un juego de márgenes, ¿no? A pesar de que en la mayoría de las encuestas el tema Israel-Palestina, incluyendo en encuestas que acabamos de hacer nosotros, el tema de Israel-Palestina es muy bajo, no es un tema muy grande. Pero en algunos estados donde el voto árabe americano podría ser importante, donde el voto judío podría ser importante, especialmente en esos estados bisagra o los famosos swing states, sí podríamos ver un impacto. Michigan, por ejemplo, hay mucha gente que piensa no que el voto árabe americano se irá por Trump, pero simplemente que no se presenten o voten por uno de los candidatos terceros. Eso podría influir el resultado y negativamente para el presidente Biden, ¿no? ¿Qué dicen las encuestas que han hecho ustedes en la universidad, Eduardo? Bueno, como las encuestas nuestras son predominantemente a hispanos, vemos que la competencia sigue siendo muy cercana, que el día de hoy, pues obviamente, si bien los hispanos siguen siendo mayoritariamente demócratas en algunos estados como Arizona, como Georgia, ¿no? Se ha estado cerrando eso de manera muy, muy importante. Y simplemente, como decía antes, en el voto hispano, una migración de hispanos entre el 2 y el 4% podría influir de manera muy negativa para el presidente Biden. Ya veo.
Eduardo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un placer como siempre. El profesor Eduardo Gamarra del Departamento de Relaciones Internacionales y Política en la Universidad Internacional de Florida. Una pequeña pausa. Al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. A ver, ¿es cierto eso de que el loro viejo no aprende a hablar? ¿Puedo volver a una universidad? ¿Puedo comenzar un estudio? ¿Puedo aprender después de los 50, después de los 60? Ese es nuestro foro hoy. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Cuando Travolta, pues todo el mundo bailaba Travolta. Así le llamaban. Y la gripe de ese entonces, ¿cómo se llamaba? La Travolta. Y Amador Bendayán llevó a Travolta a Sábado Sensacional y Travolta bailó con Amador Bendayán en Sábado Sensacional. Bien. ¿Se puede uno formar después de los 55, después de los 60? ¿Hay una edad límite para aprender? ¿Es cierto el viejo refrán que nos dice el loro viejo no aprende a hablar? Ese es nuestro foro para el día de hoy. No hemos podido dar todavía con el doctor Juan Antonio Domínguez, médico psiquiatra en Ciudad de México, pero sí está con nosotros la psicóloga clínica Joana Alenzo, en Río de Janeiro. Joana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola, César Miguel. Muchas gracias a ti por la invitación. A ver, la primera pregunta. ¿Hay una edad para aprender? ¿Una edad límite? No hay límite. El límite es las ganas que tengamos de aprender, afortunadamente. Y es una creencia que ha venido como cambiando con el tiempo, ¿no? Antes como que sí era, y de hecho, bueno, todos hemos escuchado que el loro viejo no aprende a hablar, pero realmente creo que tiene que ver más con las ganas que tengamos de aprender y de lograr cosas que nos reten intelectualmente, y eso es una cuestión que no tiene tiempo ni edad, ¿no? Cuando planteamos el foro, lo planteábamos desde un punto de vista muy, muy formal, es decir, inscribirse en una escuela universitaria ya en la tercera edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos fenómenos los hemos visto, donde en un aula donde están puros muchachos veinteañeros, de repente hay un sesentón, ¿no? Un sexagenario o una sexagenaria sentada allí. ¿Qué ha motivado a esa persona, a ese sexagenario, para compartir con estos muchachos? Yo creo que hay una mezcla ahí de valentía y de muchísimas ganas, ¿no? De no dejarse simplemente vencer por el paradigma de no, ya estoy viejo, ya a esta edad, ¿cómo voy a comenzar de cero o algo por el estilo? Creo que tiene que ver además con un proceso muy relacionado con la personalidad de cada quien, de decir, yo quiero aprender y ahí voy y lo voy a intentar. Y realmente creo que siempre el resultado termina siendo súper positivo, ¿no? En la educación convencional, Joana, el estudiante va al estudio superior a prepararse con miras a su futuro. Me voy a preparar como abogado porque quiero ser abogado o X, en cualquier profesión contemporánea. Voy a estudiar ingeniería de computación porque me interesa abrirme campo aquí o allá. Eso es una persona que está a los 25 años abriéndose la vida, ¿verdad? Está iniciándose en el mundo. Sí. Pero la persona que tiene 60 ya pasó por el mundo de alguna forma. ¿Para qué se está preparando él? Para cumplir un sueño, ¿sabes? O sea, no tiene que ser necesariamente que voy a estudiar ingeniería para convertirme en ingeniero. Es que es la culminación de un sueño, de decir, yo siempre quise hacer esto y aquí estoy para lograrlo y para demostrarme a mí mismo que sí lo puedo conseguir, ¿no? No siempre tiene que tener ese objetivo profesional de empezar a construir una carrera, que algunas veces sí, y es súper válido también. Pero en muchas otras ocasiones tiene que ver simplemente con la satisfacción de haberlo logrado, de haber tenido un sueño, un objetivo y aquí lo conseguí. De manera tal de que en el joven puede ser una razón colectiva, y en el adulto ya es una razón privada, personal. Claro, claro.
Fíjate, yo inclusive hace poquito lo viví. Yo todavía, obviamente, no tengo 60, todavía me falta un poquito para llegar a los 60. Pero siendo profesional, psicólogo, con mi consulta, andando todo bien, yo decidí hace 2 años atrás, cumplir el sueño de estudiar cocina. Quienes estudiaban conmigo profesionalmente, porque era un curso profesional, eran muchísimo más jóvenes que yo y querían realmente buscar trabajo en el área, ir formándose. Yo no tengo esa necesidad profesional de convertirme en chef de un restaurante, realmente no me veo dejando la psicología, pero yo quería cumplir mi sueño de estudiar cocina. Yo cocino bien, me encanta recibir gente en mi casa para cocinarles, hacerles cosas. Es una satisfacción mía personal. Obviamente hubiese podido decidir, bueno, dejo la psicología y me meto en un restaurante de cabeza. Eso también es válido, todavía lo puedo hacer. Pero es una cuestión personal mía que yo quiero cocinar bien, cumplir ese sueño, lo logré, culminé, tengo mi título y digo que chévere, pero aquí estoy en lo mío, en mi carrera. ¿Hay estudios que nos digan qué tipo de estudios, valga la redundancia, se procura la gente ya crecida? No es necesario, no sé si hay estudios, no lo he buscado, pero realmente yo creo que no deberíamos como limitarnos a un paradigma que nos diga qué es lo que pueden hacer las personas de más de tantos años. Yo creo que justamente una de las cosas más positivas que tienen estas nuevas generaciones, y no me refiero nada más a los jóvenes, me refiero a los jóvenes de 60 o más, es que justamente no tenemos que seguir un paradigma que nos diga hasta dónde o qué es lo que puedo hacer. Yo creo que si nosotros hoy logramos que al menos un oyente se sienta un poquito motivado a pensar en la posibilidad de cumplir ese sueño que tenía de joven y averiguar cómo puede hacer para estudiar algo que siempre quiso ser, estaríamos súper ganando con este programa. Ya, me escribe la oyente María Webel. Tengo 69 y estoy entusiasmada comenzando a estudiar el idioma portugués. Mi yerno es brasileño. Online hay muchas oportunidades para aprender infinidad de cosas. Bueno, le reclamará al yerno. El pobre yerno dice, ahora mi suegra también habla portugués. Y hemos logrado ya hacer contacto con el doctor Juan Antonio Domínguez, médico psiquiatra. Él forma parte de la Asociación Mexicana de Neuromodulación. La primera pregunta que le tengo que hacer es ¿qué es esto de la neuromodulación? Muy buenos días, Juan Antonio, gracias por sumarse a nuestro programa. Está encendiendo la cámara. A ver, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Está pero no está. Eso es complicado. ¿Ya lo tenemos o no lo tenemos? Está, pero no está. Bueno, sigo entonces contigo, Joana. Cuando decía lo de los estudios, la idea fundamental está en, la pregunta iba, ¿qué tipo de intereses tiene? Porque esta señora, quien se comunicó con nosotros, María Webel, está estudiando portugués. Sé de gente que entra a estudiar literatura, letras, poesía, y tú estabas estudiando cocina. ¿Qué tipo de inquietud puede haber? ¿Y qué dice esto de la persona que quiere aprender? De ese sexagenario que quiere aprender. Primero, me encanta que María esté estudiando portugués. Bueno, obviamente yo también tuve que aprender portugués en mi época cuando me vine a vivir a Brasil. Mi mamá y mi padrastro se vinieron hace poco para Brasil y también están en ese proceso de estudiar y mejorar su portugués. Me parece que es fantástico. Obviamente sí tienden a hacer carreras un poco más, desde como vamos a llamarlo, un poco más románticas, pues en el sentido de que son carreras un poco más relacionadas con idiomas, psicología, filosofía, letras. Son como carreras que le permite a uno nutrirse sin el sufrimiento que implicaría, por ejemplo, una carrera un poco más técnica, como por ejemplo ingeniería, que es que, bueno, te tienes que matar ahí aprendiendo una cantidad de cosas que va a ser bastante, poner la tolerancia a la frustración ahí bien a prueba, ¿no? Creo que son un poco carreras ya que nos van a satisfacer más a nivel emocional y que no importa si no las llegamos a ejercer, van a estar ahí para nosotros sentirnos un poco más completos y más llenos en un objetivo que tuvimos, ¿no? Ya.
Jesse Mejía dice, tengo 48 y estoy empezando a hablar otra vez. Entonces se ríe, pone los emoticones esos muertos de la risa. Dice, es que vivo en Aruba. Y acá es imperativo hablar inglés y el dialecto tocal. Además. Ese papiamento que hablan allí en Aruba, ¿no? Como era que decía aquel personaje de Radio Rochela, tú no puedes papiarte con nadie, ¿no? Bueno, en fin. Joana, te agradezco inmensamente que nos hayas acompañado en la mañana de hoy. No, muchísimas gracias a ti también. De verdad que para mí es un tema inspirador. A mí me encanta esto de volver a estudiar y de cumplir sueños sin importar la edad. Me parece que es algo importantísimo, como te decía antes. Para mí, si aunque sea una persona que nos escuche dice, oye, yo siempre quise estudiar no sé qué, voy a averiguar, ya para mí yo me doy por servida con esto, porque de verdad que me parece que es una buena forma de nosotros nutrirnos y cumplir sueños independientemente de la edad que tengamos. Así es. Joana Alenzo, psicóloga clínica desde Río de Janeiro. No pudimos hacer el contacto en México. Bien, el reloj indica 10:20 de la mañana. Al regreso, vamos a Bogotá para hablar con Roberto Denis, porque PBS va a hacer un documental, va a publicar un documental sobre una asignación peligrosa, a dangerous assignment, el trabajo de investigación que llevó adelante Roberto Denis con Armando Info sobre Alex Saab. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. El próximo martes 14 de mayo, PBS, la prestigiosa cadena estadounidense Public Broadcasting System, va a transmitir un documental con un título ya por demás elocuente y atractivo, A Dangerous Assignment, una asignación, una misión peligrosa. El documental de 90 minutos cuenta la historia de Alex Saab, su captura y posterior liberación y el trabajo que tuvo en la cobertura de este caso Roberto Denis de Armando Info. Vamos a Bogotá para conversar con Roberto. Roberto, buenos días, gracias por atendernos. Buen día, César Miguel, gracias a ustedes. En primer lugar te felicito, Roberto, porque si el trabajo fue de tal calibre que hasta PBS se interesó e hizo un documental, pues eso es un reconocimiento ya importante, ¿no es así? Sí, César Miguel, bueno, muchas gracias. Para nosotros, para todo el equipo de Armando Info, la verdad que es un gran orgullo y es un gran honor que esta historia que nos ha tomado tantos años y que ha significado tantas cosas en lo personal como periodistas, como equipo de periodistas que somos en Armando Info, pero también para el país, el impacto que ha tenido la figura de alguien como Alex Saab. Digamos que se haya PBS y para su espacio de Frontline se haya interesado, la verdad que los primeros sorprendidos fuimos nosotros y como te digo estamos muy honrados, complacidos y bueno, a la expectativa de lo que va a ser este estreno, como bien decías, el 14 de mayo. Cuando le ponen como título una asignación, un trabajo peligroso, es bueno recordar, por ejemplo, que tu condición de exilio obedece precisamente al caso de Alex Saab, ¿no es así? Sí, César Miguel, así es. Yo a veces digo en broma, pero también muy en serio, que esto han sido 8 años. 8 años, en mi caso, cubriendo la figura de Alex Saab, el nombre de Alex Saab, los negocios detrás de Alex Saab y su cercanía con Nicolás Maduro. 6 de ellos han sido en el exilio. Salí en 2018 de Venezuela, luego de las amenazas, las demandas por difamación, injuria continuada y agravada, la de 2017, después en 2021 vino otra por instigación al odio. Y sí, la razón por la que yo tuve que salir de Venezuela y la razón por la que aún no puedo entrar a Venezuela es justamente por haberme atrevido a cubrir la historia y a contarle, digamos, a la opinión pública venezolana, sobre todo, quién es este señor Alex Saab y por qué era tan importante para Nicolás Maduro. ¿Qué cuenta el documental? El documental cuenta muchas cosas.
y esto puede sonarte raro, San Miguel, porque tú la verdad que has sido de los más consecuentes con nosotros en toda esta historia y hemos hablado mucho y tú bien sabes que, no sé, creo que tenemos más de 30 reportajes publicados en Hermano Info sobre Alex Saab y toda su red de negocios. Pero lo que te puedo asegurar, César Miguel, es que el reportaje cuenta cosas inéditas. No. Hay cosas que no están, sí, hay cosas que todavía no se saben. Tú sabes que yo siempre he repetido contigo una frase, debes de estar aburrido de tanto oírlo, una frase que yo digo que todavía no sabemos toda la historia de Alex Saab. Yo siento que todavía hay cosas que no sabemos y ni siquiera alguien como yo que lo ha investigado tanto tiempo tiene todas las respuestas. Entonces el documental, como te digo, tiene cosas inéditas. Obviamente al ser, digamos, tantas historias que publicamos, tantos reportajes que hicimos, obviamente no puede abarcar todo, y por eso hemos decidido contar la historia, como digo, con cosas inéditas, pero también de un modo que alguien que incluso nunca haya escuchado sobre Alex Saab se va a quedar realmente sorprendido cuando lo vean. Fíjate, hablamos tú y yo, que somos venezolanos, sobre este individuo que, siendo un empresario colombiano, ha jugado un rol muy importante en las trapisondas, los negocios sucios que pueda tener el régimen que gobierna en Venezuela. Tanto así que le llaman el testaferro de Nicolás Maduro. Pero cuando PBS hace un documental y lo pone en un horario estelar, está asumiendo de que este es un caso que le interesa al público de los Estados Unidos, al público en general. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la visión que ha aportado PBS en este caso, Roberto? Yo creo que hay dos cosas, César Miguel. Una, mostrarle a su audiencia cuál es el costo para el periodista, para el periodismo que se atreve a revelar cosas que regímenes autocráticos como el de Nicolás Maduro quieren ocultar. Eso una. Pero dos, también mostrar el carácter transnacional que tiene la figura de Alex Saab, pero también la corrupción venezolana, hasta el punto de que el nombre de Alex Saab se convirtió en un asunto esencial en la negociación nada más y nada menos que entre la Casa Blanca, entre la administración de Joe Biden y el régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que esos son los dos elementos que, digamos, esa es la óptica como que ellos le ponen a esta historia y que le da incluso una dimensión más internacional que a lo mejor quizás nosotros tan metidos en la historia no habíamos visto antes. Mucho se ha hablado y se seguirá hablando del mal manejo que ha tenido la administración Biden del caso venezolano. Para muchos la principal responsabilidad la lleva el joven Juan González, quien era el negociador directo. Y González fue el que en definitiva hizo todo para que la Alex Saab volviese a Venezuela y estuviese ya libre y protegido en Venezuela, cuando él era para muchos en la negociación la joya de la corona, pues el precio mayor. Hoy por hoy, ¿qué es Alex Saab? ¿Quién es Alex Saab en Venezuela? Yo creo que Alex Saab es un rehén de Nicolás Maduro hoy en día. Y esto a mucha gente le puede sonar, digamos, contradictorio y dice, wow, pero si lo recibieron como un héroe, le acaban de dar un cargo. Yo creo que todo eso es, digamos, la fachada política, la fachada pública que vemos. Hay un tras cámaras que no vemos. Y ese tras cámaras que no vemos es que Alex Saab regresa a Venezuela, no porque a Maduro le interesaran personalmente su figura o su destino o si le iba a tocar pasar muchos años en la cárcel, no. Creo que le preocupaba el destino de cientos de millones de dólares que este hombre quizás todavía tiene bajo su control. Eso es lo más que le preocupaba. Y yo no descartaría que en el futuro la suerte de Alex Saab en Venezuela sea, por ejemplo, la de su socio Álvaro Pulido. Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab en todos sus negocios de Venezuela, hay que recordarlo, César Miguel está preso desde el año pasado en el SEBIN, en medio de todo esto que se llamó la trama de corrupción PDVSA-CRIP. Yo creo que al final ese es hoy Alex Saab. Alex Saab es una persona que difícilmente puede salir hoy de Venezuela si le provocara agarrar un avión e irse de vacaciones. Estoy seguro que no lo puede hacer. Y por eso yo creo que hoy en día Alex Saab tiene este componente, si se quiere, como de rehén para la figura de Nicolás Maduro. Lo que pasa, César Miguel, es que también yo creo que la suerte de Nicolás Maduro en muchos sentidos está atada a la de Alex Saab, ¿no?
Mal quedaría Nicolás Maduro si de pronto ahora dicen que Alex Saab es un héroe caído como Tarek El Aissami, por ejemplo, pero yo no descartaría que ese sea el futuro de Alex Saab en Venezuela. ¿Qué tanto pudo cantar, revelar, mientras estuvo preso aquí en Estados Unidos? Esta es una respuesta, parte de la respuesta a esta pregunta está en el documental, señor Miguel. Hay una fuente muy calificada que responde a esa pregunta en el documental. Bueno, entonces a ver el documental de PBS el próximo martes 14. ¿Cierto? Así es, César Miguel. Así es, César Miguel, el 14 de mayo. Escribe la oyente Chere Ramos Graterol que PBS haga un documental de tu trabajo no es cualquier cosa. Felicidades a Roberto Denis y al equipo de Armando Info. Te las transmito entonces, las felicitaciones de nuestros oyentes, Roberto. Muchas gracias, César Miguel, y muchas gracias siempre por digamos, el apoyo y también por interesarte un poco por el trabajo que hemos hecho durante estos años. Muchas gracias. Muy bien. Roberto Denis, de Armando Info, desde Bogotá. Son las 10:33. Las noticias de este momento en Conexión Radio. El Papa Francisco agradeció hoy los servicios y fidelidad de la Guardia Suiza a la Iglesia y a la figura del pontífice en una audiencia a sus integrantes y a sus familias con ocasión del juramento de los nuevos reclutas, a los que instó a dejar el móvil, el teléfono celular y salir a conocer Roma. Está previsto que esta tarde realicen su juramento 34 jóvenes suizos en ceremonia que se realizará, como marca la tradición, el 6 de mayo a las 17 horas locales en el patio de San Dámaso del Palacio Apostólico Vaticano. La Guardia Suiza fue creada el 22 de enero de 1506 y el Papa Julio II acogió y bendijo al primer contingente de guardias suizos trasladados a Roma para defender a su persona y al Palacio Apostólico. El Papa Julio II era un papa guerrero y el Papa Julio II fue el que mandó a Miguel Ángel a pintar el techo de la Capilla Sistina. Y también el vistoso uniforme de la Guardia Suiza lo diseñó Miguel Ángel, porque el Papa le dijo, bueno, hágale también, usted que es tan talentoso, hágale también el uniforme a la Guardia Suiza, y así se visten a la usanza del Buonarroti hasta el sol de hoy. El reloj indica en este momento 10:34 de la mañana. Vamos a la ciudad de Panamá, donde está el periodista José Arcia, editor del diario La Estrella de Panamá. José, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel, a ti, a tu audiencia. Bueno, un poquito ya soñado de la jornada de ayer. Sí, me imagino. A ver, ¿qué representa para Panamá la victoria electoral de José Raúl Mulino? Bueno, hay que empezar diciendo que, bueno, José Raúl Mulino prácticamente fue sacado así a última hora por el expresidente Ricardo Martinelli para candidato a la vicepresidencia de la República, en el momento cuando él todavía era candidato a la presidencia, el exmandatario, pero tenía pendiente un proceso penal que estaba andando en ese momento. Con la condena de el expresidente del presidente Martinelli, se inhabilita la candidatura de Martinelli, y el Tribunal Electoral, que es el ente que regula el proceso de elección en Panamá, decide entonces darle el puesto a Mulino. Pero también hay que explicar que la primera opción de candidato a la vicepresidencia de Martinelli no fue José Mulino, fue su esposa, Marta de Martinelli, la ex primera dama. Pero después él todavía, cuando tenía tiempo de hacer los cambios, decidió quitar a la esposa como candidata a vicepresidente y puso a Mulino. Evidentemente, sí.
Hay algo, José, que desde el exterior es difícil de entender. Tenemos a un expresidente que está refugiado en una embajada. Está refugiado nada menos que en la embajada de Nicaragua. De Nicaragua, claro. Estamos hablando de un país que no es precisamente un país que esté teniendo un comportamiento democrático en los tiempos que corren. Es como refugiarse en la embajada de Cuba o en la embajada de Venezuela. Y Martinelli está refugiado allí porque tiene en contra un juicio por corrupción. Ya tiene una sentencia por corrupción. Y aún así su candidato gana de manera cómoda las elecciones. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, es un poco, digamos, el fenómeno de Martinelli, ¿no? Desde mi perspectiva, evidentemente, Martinelli se dedicó a construir una narrativa de gobierno, de venderse como el mejor presidente de la República, que si bien es cierto, hizo muchas obras, pero también es cierto, digamos, que cuando él llegó a la presidencia en el 2014, Panamá venía saliendo de una crisis económica y también el mundo venía saliendo de una crisis económica y el gobierno anterior a Martinelli había dejado, digamos, unas finanzas públicas bastante saneadas y digamos que estuvo, como decimos acá en Panamá, empezó a gobernar en los tiempos de las vacas flocas, de las vacas gordas, ¿no? Uh-huh. Entonces empezó a hacer muchas obras en Panamá. Se construyó el metro, el primer metro de Centroamérica, que fue una propuesta de campaña de él. Y también fue digamos que esas fueron las elecciones del 2009, donde el sistema de transporte de la ciudad capital estaba en crisis y todos los candidatos llegaron con una propuesta en esas elecciones. Y la propuesta de Martinelli, evidentemente, fue la del metro. Entonces, tú tienes un megaproyecto como la construcción del metro y encima de eso estaba empezando iniciaba la ampliación del canal de Panamá, que había sido licitado en el gobierno anterior. Tenía 2 megas obras inmensas en el país. Y eso, hasta cierto punto, digamos, generó una bonanza laboral y económica en el país. Y eso, digamos, de otra manera, le proyectó a Martinelli como un presidente que podía apostar por generar empleo y empezó a construir una narrativa que la ha mantenido la mantuvo durante su gobierno y también después que salió del gobierno. Y a pesar de todos los casos de la cual se le ha vinculado, el primer proceso que enfrentó fue el caso de los pinchazos, que salió suelto. Después enfrentó que tiene que ver con... Bueno, al final a él lo condenaron fue por lavado de dinero, producto de la corrupción, que tiene que ver obviamente con el uso del fondo público para la compra de un medio de comunicación. En este caso fueron dos periódicos. Entonces... ¿Qué esperan los panameños de un gobierno de Mulino, José? Yo creo que, la esperanza es que se desvincule un poco del martinelismo o del propio Martinelli. No sé qué tanto se va a poder desvincular él de Martinelli, para serte bien sincero. Si va a mantener, digamos, ese mismo sistema de gobierno en el que estuvo Martinelli, porque Martinelli igual también, él tiene otro proceso pendiente, que es el caso de Brecht. Claro. O se desvincula totalmente de Martinelli. Yo lo veo un poco difícil por la figura que es de Martinelli, pero la gente esperaría, o por lo menos ayer él dijo que él no es títere de nadie. No sé a quién se refería con decir que no es títere de nadie. Y uno esperaría por lo menos que se desvincule un poco de Martinelli y que crea un gobierno por él mismo, pues. Un poco lo que pasó con Manuel Santos y Uribe. Manuel Santos se desvinculó totalmente de Uribe y creó su propio gobierno, su propio estilo. Uno esperaría eso. Bueno, veremos qué ocurre. José, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ti y a tu audiencia. José Arcia es el editor del diario La Estrella en Ciudad de Panamá. 10:41, una pequeña pausa. Y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve
con César Miguel Rondón, en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Leo lo siguiente. Un artículo documentó cómo los gatos de una granja de Texas probablemente contrajeron virus al beber leche no tratada de vacas infectadas. Las vacas se recuperaron en su mayoría, pero más de la mitad de los gatos murieron. Si bien es poco probable que las personas se infecten con los virus de la gripe aviar, que es el caso, a través del contacto con un gato salvaje, callejero, asilvestrado o doméstico infectado, es posible, especialmente si hay una exposición prolongada y sin protección al animal. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, también detectó rastros genéticos del virus de la gripe aviar H5N1 en el 20% de las muestras de leche comercial, lo que no debería ser un riesgo para los humanos gracias a la pasteurización, pero sugiere que la gripe aviar se ha extendido ampliamente entre las granjas lecheras de Estados Unidos. El tema está en si esta gripe aviar pasa de mamíferos a humanos. ¿Es eso factible? En primer lugar, ¿qué es esta gripe aviar? Vamos a San Antonio de los Altos, donde está la sede del IVIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y allí está la doctora Flor Pujol. La doctora Pujol es viróloga y es la jefe del departamento del laboratorio, la jefe del laboratorio de virología molecular en el IVIC. Flor, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Hola, César Miguel. Un gusto acompañarlos. Gracias. Gracias a ti por atender la invitación. ¿Qué es la gripe aviar H5N1? Bueno, la gripe aviar es un virus, es el virus de influenza, pero que tiene las características de infectar mayormente a aves y de ser altamente patogénico, tanto en la mayoría de las aves como en los pocos humanos que se han infectado con gripe aviar a lo largo de 20 años, pues un poco más de 20 años cuando surgió esta variante patogénica de virus aviar. ¿Cuán peligrosa puede ser? Sí, digamos, repito, son contados los casos en humanos a lo largo de estos más de 20 años, pero la tasa de letalidad es muy alta, se ronda el 50% en humanos. La gran ventaja que tenemos es que el virus no está adaptado a infectar células de humanos. En nuestro tracto respiratorio no tenemos, en el tracto respiratorio superior, no tenemos los receptores, no tenemos la cerradura que tiene la llave ese virus para poder entrar a la célula. Porque hay la sospecha en este momento de que pudiese saltar a los humanos, o más que sospecha es una previsión. Sí, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ha pasado con la gripe aviar desde el 2022. Ha habido un brote un brote impresionante. Por primera vez llegó a América del Sur el H5N1, los pelícanos, recordemos, y ha habido algunos animales marinos. En Estados Unidos ha habido muchos casos de gripe aviar y el primer peligro es que llegue a las aves de corral. En este caso, además de detectarlo en algunos mamíferos, a menudo se ha pensado por la ingesta de aves contaminadas. En este caso se ha implantado, se ha adaptado una cepa que infecta a las vacas. Se ha encontrado que en la ubre están los receptores para que este virus se pueda multiplicar y de ahí que se consigue en la leche. Como ya se explicó, la leche que consumimos es pasteurizada o UHT, así que no hay riesgo de infección a los humanos. El hecho de que se haya establecido, porque después de identificarlo se dieron cuenta de que viene circulando varios meses en las vacas,
prende muchas alarmas porque dice, bueno, ¿hasta qué punto no podemos tener una circulación críptica de este virus en algunos mamíferos? Y de ahí la importancia de la vigilancia. Quiero aclarar, el virus de ave no está adaptado a multiplicarse en mamíferos y por ende en humanos. Los virólogos hablan como de una escalera y que son muchos escalones, no es solo que el receptor que abra bien la puerta de la célula, sino son una serie de otras mutaciones que tienen que ocurrir en los distintos genes del virus para que esto ocurra. Todos los casos de humanos han sido por contacto con grandes cantidades de virus en un corral, con un animal cercano, etc. Y no ha habido transmisión posterior de humano a humano. Entonces, por ahora, esas barreras, esos escalones todavía no han sido ascendidos. Bien. Bueno, gracias por toda esta información, Flor, muy, muy útil y necesaria. Muchísimas gracias por atendernos. Hasta luego. Un placer. La doctora Flor Pujol es viróloga. Es la jefe del Laboratorio de Virología Molecular en el IVIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y nos habló desde su sede, allí en San Antonio de los Altos, en Venezuela. Son las 10:50. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Flor Alicia me dejó para leerles esto. La vida humana se rige por un ritmo circadiano, alrededor de 24 horas, que se controla desde un diminuto reloj biológico situado en el cerebro. A partir de los estímulos de luz que entran por la retina, ese dispositivo molecular se sincroniza y da la hora al resto del organismo para que actúe en consecuencia. No es lo mismo la noche que el día, ni para los ojos, ni para el hígado, la piel o el páncreas. Los relojes periféricos, situados en órganos y tejidos, reciben ese compás del cronómetro central y se regulan para poner en marcha unas u otras funciones según la hora que sea. Como una especie de orquesta en sintonía, todos esos instrumentos moleculares que manejan los ritmos circadianos se comunican, interactúan y trabajan, a su vez, con la autonomía necesaria para hacer funcionar el organismo. Así funciona el engranaje de la vida. Si no existiesen esos relojes que marcan el ritmo de la existencia, el envejecimiento se aceleraría. Se vio en ratones. En estudios funcionales, al generar animales sin estos cronómetros moleculares, los ratones envejecían de forma prematura y se morían mucho antes, como si un humano falleciese a los 40 años. Un par de investigaciones publicadas la pasada semana en las revistas Science y Cell Stem Cell, lideradas por los españoles Salvador Aznar Benitá, jefe del Programa de Envejecimiento y Metabolismo del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, y Pura Muñoz Cánoves, investigadora de la Universidad Pompeu Fabra y recientemente incorporada a la multinacional Altos Lab, han dado un paso adelante en el conocimiento de estas interacciones entre relojes moleculares y en experimentos con ratones arrítmicos, y han probado que una descoordinación entre el cronómetro central del cerebro y el que regula los tiempos en el músculo acelera el envejecimiento del tejido muscular. Restablecer esas redes de comunicación, sin embargo, permite recuperar la función de esta zona y preservar su actividad. Allí termina la nota interesantísima que me dejó Flor Alicia, tomada del País de Madrid. El detalle está entonces en que esos cronómetros moleculares de nuestro organismo puedan funcionar orquestados para no envejecer antes de tiempo. Y me gusta lo de la orquesta porque se para el director, ¿verdad?, con su partitura por delante, y hay un momento en que suena la trompeta, hay otro momento en que el baterista da un acento, hay otro en que el bajo sube el tono. Y así vamos, manteniendo la juventud, dice uno. A ver, son las 10:54. Y En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola
para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez con Floraliza en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.